Incoterm FAS, Free Alongside Ship o franco al costado del buque. FAS es un Incoterm que se usa únicamente para transporte marítimo por vías de navegación interior. Mediante el Incoterm FAS se entiende que el vendedor hace la entrega cuando la mercancía queda colocada al lado del buque en el puerto de embarque acordado. El vendedor entrega la mercancía al costado del buque o al alcance de los medios de manipulación de la carga, ya sea grúas, transportadoras, montacargas, etc., en el muelle del puerto de embarque que ha sido designado por el comprador. Es decir, el comprador se encarga del coste y riesgo desde ese punto. Hasta ahí el vendedor corre con los gastos, incluido el despacho aduanero de exportación. Como obligaciones del vendedor queda correr con los riesgos de pérdida o daño de las mercancías hasta el momento en que hayan sido entregadas en conformidad el total suministrado en mercancías con facturas comerciales según su contrato, obteniendo licencias, autorizaciones y similares, despachando el total de la exportación de la mercancía, pagando los gastos de las mercancías hasta su entrega, incluyendo sus despachos de exportación y otras cargas exigibles a este respecto. Normalmente esto es preciso realizar que ya se debió haber hecho antes de colocar la mercancía al costado del buque, con su documentación de transporte BL o similar, o ya sea un mensaje electrónico que equivala a lo mismo. Bien, ahora sí, si el lugar acordado es diferente, cuando la mercancía es puesta a disposición del transportista o de otra persona designada por el comprador, en el medio de transporte del vendedor sin ser descargada, si no se acuerda el punto específico dentro del lugar acordado y si hay diversos disponibles, el vendedor puede escoger el que él prefiera. Y como obligaciones del comprador, debió haber pagado el precio de las mercancías, de haber hecho el despacho de importación de las mercancías, obteniendo autorizaciones y similares, contratar y pagar transporte de mercancías desde el puerto de embarque a su propio riesgo y expensas, de que recibir la mercancía corriendo gastos y riesgos desde ese instante, pagar gastos adicionales como por ejemplo los retrasos a la llegada del buque designados por el comprador a puerto del embarque o porque esto no se admite la carga antes del tiempo acordado. Ahora, si el envío es de mercancía contenerizada, es habitual que el vendedor las entregue al transportista en una terminal y no al lado del buque. En estos casos, lo apropiado es usar el Incoterm FCA Free Carrier y no FAS, ya que es un Incoterm de uso limitado para productos básicos y productos a granel que no se embalan ni pueden individualizarse, tales como cereales, madera, minerales, productos siderúrgicos, etc. La entrega se realiza en aquellos puertos que tienen terminales especializadas para este tipo de productos. Y reiterando, si la mercancía se transporta en contenedores, debe utilizarse el Incoterm FCA, ya que los contenedores no se dejan al costado del buque. Asimismo, es recomendable que el vendedor y comprador indiquen lo más detallado posible el lugar exacto de la carga en el puerto de embarque. Los puntos de transmisión de costes y riesgos existen y son muy altos a los gastos asociados, como por ejemplo el movimiento de mercancías en puertos, que pueden variar según los seleccionados porque son diferentes. Cuando se utiliza el FAS, el comprador, que es el responsable de la carga de la mercancía en el buque, debe conocer muy bien cómo funciona dicho puerto de embarque, ya que es allí donde existen los problemas y se presentan muy graves. Sin embargo, si las partes desean que el comprador despache las mercancías para la exportación, deben dejarlo claro añadiendo expresiones explícitas en ese sentido en el contrato de compra-venta.